¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo nuestro público. Estamos aquí con la coordinadora general Miss Ivonne Pérez. Mi nombre es Manuel Estela, en colaboración con Gloria Fernández. Para el curso de géneros periodísticos vamos a tratar y vamos a entrevistar a la coordinadora general de la institución educativa particular Cristo Rey de Villa con el tema de la violencia en los colegios de Lima. ¿Cómo se trata este tema? Tenemos a la experta, a nuestra fuente de información, que es la coordinadora Ivonne Pérez. Ella es egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal y titulada en Psicología Educativa. Y actualmente, como ya lo mencioné, se desempeña como coordinadora general en la institución educativa particular Cristo Rey de Villa. ¿Qué tal, coordinadora Ivonne Pérez? Coméntenos acerca un poquito de su trabajo, quién es usted, para conocerla y el público también. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, joven Manuel. Sí, mi nombre es, y me conocen más como Ivonne Pérez. Yo trabajo en el distrito, en la localidad de Villa El Salvador. Bueno, ya tengo bastantes años, fue egresada de la universidad desde el año 93 y bueno, conozco la realidad de la labor educativa más que todo, porque mi programa está más enfocada al área educativa y esto siempre viendo el crecimiento y el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Y acompañado de la labor de los padres y los docentes. Esa es mi labor continua. Ok, ok, muy bien, Miss. Bueno, Miss, entremos a la batería de preguntas que tengo aquí. Vamos a empezar de arranque. ¿Por qué decidió estudiar psicología y centrarse en la rama de educación? ¿De dónde nace tal vez esa vocación? Bien, la vocación realmente comienza con el interés o la necesidad que uno como estudiante desde muy pequeño, ¿no? Siente. Que todos tenemos un interés, algo que nos vincula a buscar o descubrir algo y a resolver también algo durante nuestra niñez, es más, ¿no? Yo fui un estudiante promedio, ¿cómo se llama así? Fui un estudiante promedio y me importaba bastante y me interesaba mucho saber cómo aprendían las personas y por qué algunos no aprendían. Es más, desde muy pequeña me sentía atraída por esa temática, ¿no? Veía estudiantes que fácilmente respondían o resolvían, por ejemplo, problemas matemáticos, numéricos, y hay otros estudiantes que tenían que incluso usar materiales concretos, sus dedos, lo clásico, ¿no? Y aún así se equivocaban. Entonces, me importaba saber qué ocurría en cada una de las personas para aprender de forma diferente o porque algunos tenían récords o estándares, ¿no?, de desempeño elevados y hay otros niños que no lo tenían. Entonces, me importaba entender cómo es que el proceso de aprendizaje se daba en los estudiantes y de qué forma, más que todo, podíamos ayudarlos, ¿no? Eso era para mí muy importante, ¿no? Era un interrogante que bueno, se trasladó con el tiempo a elegir esta carrera y específicamente enfocarla en la especialidad de educación, ¿no? Por eso, cómo aprendemos y cómo ayudar a aprender a un estudiante. Por eso esa es mi necesidad. Correcto, Miss, correcto. Bueno, entonces, en este caso usted pues ya lo hace con una vocación, con un trabajo diario y como bien lo menciona pues ya muchos años. Bien, Miss, eh, actualmente pues pocos estudiantes de repente se interesan en ejercer la profesión de educadores, de profesores claramente, por diversas razones, tal vez como el salario, pero sin embargo es de necesidad que haya más docentes capacitados. ¿Qué le diría a usted a los estudiantes para incentivarlos a estudiar esta profesión, que la cual ya se ha convertido en una necesidad? Porque claramente, pues, un docente de aula, un docente de colegio, mayormente lo hace por vocación. Hoy en día, pues, hay otros intereses, entonces, ¿usted qué les diría a estos estudiantes o qué les dice usted a sus estudiantes, ya que los tiene diariamente en aula? Me imagino que también debe compartir con ellos cursos o talleres. Uh -huh. Sí, creo que en el fondo todos los seres humanos necesitamos ser solidarios, empáticos con el otro y siempre terminamos ayudando o apoyando el aprendizaje, ¿no? El aprender, el educar. Entonces yo he encontrado jóvenes que no necesariamente se vinculan con la carrera educativa, pero o sea, son educadores o quieren estudiar educación, pero sí tienen mucho de esa vocación por el ayudar al otro, ¿no?
veo que la educación es una carrera de mucha vocación social, ¿no? Como muchas otras carreras, definitivamente, ¿no? Pero básicamente primero hay que trabajar mucho la empatía, la solidaridad y la capacidad de, la tolerancia, la paciencia, ¿no? Con el estudiante. Entonces, yo qué les diría de repente a esos muchos profesionales o jóvenes que van en pos, en todo caso, de enmarcar una idea de su profesión y con el tiempo, ¿no? Una vocación que puede estar muy vinculada a la educación en sí, que lo principal es que aquello que nos mueve o nos moviliza a ayudar al otro, a mejorar, no solamente a culturizarse, sino a sentirse bien como personas, ahí va nuestra carrera formativa, educativa, orientadora, ¿no? de acompañamiento, porque la educación es la única herramienta que nos puede permitir a nosotros crecer, no solamente crecer en conocimientos, ¿no? Sino también crecer emocionalmente. Pues aquí yo tengo, y ya por la experiencia de los años, la persona que aprende bien, porque primero debe sentirse bien para poder aprender bien, ¿no? Entonces, primero es lo emocional para poder, de manera cognitiva, bueno, ¿no? Desarrollar esas capacidades de memoria, de razonamiento. Entonces, la parte emocional es la más importante realmente. Entonces, hay docentes que transmiten, ¿no? El interés, las ganas, la motivación, afirman la autoestima de los estudiantes y muchas veces no solamente son los educadores, ¿no? También hay personas que he encontrado en el camino, personas que no han estudiado educación, pero tienen la vocación social de ayudar, de motivar, de animar, de incentivar a los estudiantes a aprender. Así que lo primero es creo que hay que conectarnos con nuestro lado humano para poder saber que nosotros podemos ser quienes podamos inocular o inyectar, ¿no? Ánimo, motivación para los estudiantes, ayudarlos a salir, a pasar de una etapa y progresar a otra, ¿no? Porque esa es la idea, pero principalmente está muy relacionada a la inteligencia emocional primero como una base para que podamos desarrollar nuestra inteligencia lógica. Quien aprende bien es porque primero se ha sentido feliz y hay que hacer sentir felices a los estudiantes. Y creo yo por eso que los docentes son las personas que también tienen mucho de psicólogos, mucho y bastante de psicólogos. Así que en ellos se enfoca el trabajo de sobrellevar la parte afectiva de un estudiante para que pueda aprender de forma adecuada, ¿no? Y correcta, ¿no? Entonces, eso le diría a aquellos que abrazan la carrera educativa o desean promover una educación de calidad a los estudiantes, no solamente con conocimientos, sino también con mucha educación emocional, que es lo importante y lo que actualmente se ha perdido o no se está favoreciendo, porque después de 2 años de pandemia nos estamos encontrando con estudiantes que de alguna manera ya las aulas, por la experiencia veo de que llegan con cuadros de ansiedad, con poca tolerancia a la frustración, con dificultades para interactuar, para saber relacionarse. Entonces hay habilidades emocionales, también llamadas las habilidades blandas, que se han ido un poco perdiendo, y es porque primero hay que priorizar la educación emocional para que por ende podamos aprender correctamente. Entonces, por ahí se enfoca el trabajo, ¿no? Entonces, la educación emocional básicamente. En esa primero debemos trabajar nosotros, todos principalmente, ¿no? Empezar en nosotros. Exacto, muy bien, Miss, muy bien. Eh, bueno, la idea, la proyección que se tiene en el colegio, desde que lo voy escuchando, es a futuro, ¿no? Es a futuro. Ellos, como bien se dice desde siempre, ellos son el futuro del país, el futuro del Perú. Entonces, tenemos que centrarnos en cada uno de ellos de manera personal y también, pues, como bien lo dice, los profesores, más allá de los administrativos, los profesores tienen que tener algo de psicólogos para poder comprender a los alumnos. Bueno, centrándonos en el tema principal, es la violencia en los centros educativos, en los colegios. ¿Qué opina usted sobre el bullying? ¿Cuál es su opinión personal en cuanto también a su experiencia laboral? Sí, vamos a llamarlo así, este tipo de trastorno o conjunto de comportamientos, ¿no? De hostilidad, de acoso que se muestra, porque entendamos el bullying como una conducta de acoso, no solamente verbal, psicológico, físico, también se desencadena en lo físico, que es lo último, ¿no? Pero se da, ¿no? Vendría a ser actualmente prácticamente un trastorno que se está repitiendo
como una situación, una dificultad muy, pero muy importante, pero también muy grave de pasar, ¿no? En la sociedad actual. Entonces, enfocado desde un ángulo de mucha o de mayor gravedad bueno, en la sociedad, está generando de alguna manera un impedimento, no solamente en el estudiante que es acosado o es víctima de ello, sino también en el agresor, ¿no? Porque ahí justo se enfoca el aspecto emocional. El agresor de repente con un alto nivel de impulsividad o falta de control de sus impulsos, y bueno, el niño, el adolescente que es víctima y que también está siendo dañado, hostilizado, acosado y maltratado, y se está generando una disminución completa de su autoestima con las consecuencias que esto va a generar con el tiempo, porque hay consecuencias dependiendo también del tipo de personalidad, del contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, que puede generarse en consecuencias bastante funestas muchas veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, es realmente una dificultad y es un trastorno muy serio, con un nivel de complejidad grave, el cual estamos nosotros en el colegio tratando de manejarlo de una manera, detectarlo a tiempo, con conductas que parecieran incluso insignificantes, vamos a llamarlo así, o que son simples o sencillas, porque a veces tendemos nosotros a verlo como a minimizar las cosas, pero en esas pequeñas reacciones puede haber un inicio de un bullying. Ejemplo, poner un apodo, que puede ser muy gracioso, muy jocoso, muy, ¿no? Generar la chispa entre todos y la risa, pero por ahí se empieza realmente, ¿no? Ese acoso continuo que puede generarse en una situación muy tensa entre los estudiantes. Eso puede ser el bullying. Muy bien, bueno, hay distintas maneras de responder a un bullying, de darse cuenta del bullying, pero aquí vamos con las preguntas que van más directas a los temas. ¿Considera que los profesores ejercen y también son víctimas de bullying? O sea, que sean los agresores y a la vez también las víctimas. Sí, es esto, analizar esa realidad es ver también que principalmente el docente tiene una labor de, vamos a llamarlo así, de ser el modelo, primero es el modelo, ¿no? Para los estudiantes, es el guía, es el líder, ¿no? Y ver un guía o un líder que en primer lugar ejerza un nivel de bullying, ¿no? Es preocupante, ¿no? Realmente un docente que incluso pone un apodo entre comillas, jocoso, que puede ser hasta cariñoso, pero de repente está muy relacionado a veces, hasta los apodos o comentarios están más vinculados a aspectos de conductas o hasta corporales, ¿no? Hasta rasgos corporales del estudiante. Por ahí comienza la cosa, ¿no? Entonces, puede generar de repente una idea de acercamiento, de confianza con el estudiante, pero lo que está generando es de que el estudiante vea de que su compañero o compañera ya no tiene nombre, perdió una identidad, porque ahora se convierte en el gordito, la flaquita, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, si el propio docente usa ese tipo de términos, adjetivos o bromas, o hasta indirectas, por llamarlo así, ya está promoviendo bullying, porque si no, se anula a la persona en su identidad y se la cosifica en algo, ¿no? Entonces, ahí el docente tiene mucho, mucho que ver. También hay conductas indirectas de bullying cuando ignora al estudiante, cuando no hace caso, no toma en cuenta su necesidad o aquello que le hace saber o le comenta. Ignorar al estudiante también es una forma indirecta de bullying, pero es una manera indirecta de bullying. Ignorar sus necesidades, sus demandas, sus preguntas, es también bueno, ¿no? una manera de mostrar ya un inicio de la conducta, podríamos llamar bullying, porque puede hacerse eso continuo y permanente, ¿no? Y los estudiantes pueden replicar el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia la labor del docente ahí, justamente, ¿no? Puede no tocar, puede no pegar al estudiante, pero el hecho de hasta prometerle algo y no cumplirle también es una forma de decir que te ignoro, ¿no? Entonces lo ignora el estudiante y no cubre las necesidades reales o las demandas inmediatas o la conexión específica que tiene que haber entre un docente y un estudiante. Entonces, y decir también, por otro lado, que hay profesores que pueden ser víctimas de bullying, podría tratarse, vamos a llamarlo así, porque dependiendo también, ¿no? Las personas somos tan complejas, podría ser también que el docente ha perdido la autoridad con el estudiante,
porque también quizás, o una de dos, ejerce el mismo nivel de comportamientos de agresión o acoso con el estudiante y el estudiante repita o repite o responde a eso, porque se ha sentido vulnerado, ¿no? Entonces también le va a responder, ya no le va a decir profesor, porque el docente le pone apodos, apelativos, obviamente hasta los juzga, lo compara, lo avergüenza frente a los demás. Entonces ese estudiante puede ser también que repite lo mismo y le repite la misma conducta. Y es una situación, una dualidad, ¿no? Que se presenta entre estudiante y docente, y también el docente termina siendo víctima de agresiones, ¿no? Verbales o hasta físicas, hemos visto nosotros en noticias, ¿no? Bueno, ¿no? En las redes, ¿no? Entonces inundan siempre las redes, noticias. ¿Ya? Y en el extremo ya sería, pues, no sé, ¿no? Un docente que de repente tenga realmente dificultades serias por algún tipo de trastorno emocional grave, que también puede ser que no solamente ejerce violencia, sino también termina siendo él violentado, ¿no? Por los estudiantes, porque por una mala aplicación de reglas de disciplina, de comportamiento, con los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es recíproco. Entonces, ese trasfondo es muy delicado, por eso digo que es algo muy con un nivel de gravedad, ¿no? Que se está dando actualmente en toda institución, no solamente colegios, también en otras instancias, en otros lugares. Así es, Juan. Correcto, Miss. Básicamente, pues, los profesores son las primeras personas, tal vez, que siempre van a ser de repente, después del alumno, acusados. Entonces, hay que también tener sutileza para poder tratar a los alumnos, porque hoy en día el menor tiene sus derechos, pero a veces no sabe sus deberes. Entonces, eso también a veces juega en contra. Bueno, Miss, según usted, ¿qué puede originar esta problemática del bullying? ¿Qué lo inicia? Claro, ver qué causas, ¿no? Generan esto. Hay que entender que primero la persona que violenta o ejerce hostilidad o acoso, ¿no? Hacia otra persona, no necesariamente tiene un trastorno grave de personalidad, ¿eh? Y déjeme decirle que en los acosadores o de personas que violentan a los demás o inician bullying a otras personas, no necesariamente bueno, ¿no? Estudiantes, llámese así, o cualquier otra persona que inicie una conducta de bullying hacia los demás, no necesariamente tiene un trastorno grave de personalidad. Puede ser una persona con, digamos, con un perfil psicológico que, regular, que no tiene alteraciones mentales, no tiene, ¿no? No necesariamente tiene un trastorno grave. Pero lo que sí se ha observado es de que son personas que podrían carecer de empatía, de esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender o comprender las emociones, sentimientos de lo que puede estar experimentando la otra persona, ¿no? Entonces yo veo en el colegio, por ejemplo, cuando un niño le quita algo al compañerito, vamos a un juguete, ¿no? Algo así, o de repente hasta le pega, ¿no? Porque hay niños con poca tolerancia a la frustración pegan simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Perdón. Muchas veces ahí está la labor del docente, ¿no? Más que decir, ¿qué tienes? No se pega, no se pega, no, te voy a castigar, lo voy a decir a tu mamá. Tenemos que educar emocionalmente, o sea, ¿a qué me refiero? ¿No? Tenemos que ayudar al niño a que se concentre en la actitud de empatía con respecto a su compañerito, ¿no? Más que cuestionarlo, juzgarlo, no se hace eso, no se, o sea, no pegues, ¿no? Hay que decir lo contrario, ¿no? Hay que decirle, le ha causado dolor, deja de pegarle porque le duele a tu amigo, ¿no? Está triste, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que ayudarlo a entender, que reflexione de que esa acción ha tenido una consecuencia que se llama y tiene un nombre, ¿no? Las emociones. Está triste, está apenado, tiene miedo, se ha enojado, ¿no? Entonces, más que decir, no se pega, te voy a castigar, o siéntate acá, o ya vete al otro lado, estás castigado. O sea, muchas veces solamente vemos consecuencias, eso te va a pasar y punto, pero no ayudamos al niño a reflexionar, ¿no? Que le ha dolido, que está triste, para que se ponga en su lugar, ¿no? Es más, hasta ponerlo empatía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la otra vez te golpeaste y te dolió? Así le dolió a tu compañero, porque el golpe duele. Entonces, ayudarlo mucho a reflexionar. Entonces, la falta de empatía es lo que muchas veces genera este tipo de conductas en los estudiantes, ¿no? La falta de empatía y podríamos decir incluso una idea distorsionada de la realidad, ¿no? Porque yo tengo estudiantes que cuando digo, ¿qué pasó? O sea, mira, le has quitado, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Le has quitado su dulce que tenía, ¿no? Tú le has pedido permiso
No, es que mis, así nos jugamos. Entonces, porque él se ríe y hasta lo disfruta, todavía me dice, no, es que se ríe porque la risa muchas veces no es alegría, la risa puede ser también una risa de tensión o ansiedad que la persona está experimentando, porque se ha sentido violentada. Entonces, no es que se ría porque tiene esa alegría, sino porque está tensa la persona y está avergonzada porque la has violentado, le has quitado algo. Si te quitaran a ti algo sin decirte nada, ¿cómo te sentirías? Entonces se llama empatía, ponernos en el lugar del otro. Entonces hay que ayudar mucho a los estudiantes a que tengan una idea de la realidad, ¿no? Que se concentre, en, que se fije y reflexione mucho qué pasaría si a ellos les sucedería lo mismo, ¿no? ¿Cómo se sentirían? A veces en la sociedad, lo voy a llamarlo así, normalizamos ese tipo de conductas, ¿no? Lo vemos como algo normal, como un juego, es más. No están jugando. Entonces se normaliza eso, cuando sabemos de que lo más anormal es lo más común y lo más normal es lo menos común a veces, ¿no? Entonces, que alguien pida disculpas, que alguien llore o se sensibilice porque el compañerito le dolió algo y uno vaya y de repente lo coja, lo consuele, se ve como algo que no es muy común y es algo anormal. Pero si de repente nos reímos, nos carcajeamos, si alguien se cayó, ¿no? Y eso se ve como algo normal y todos lo hacen, ¿no? Entonces, muchas veces estamos normalizando conductas que no deberíamos normalizar. Entonces, a eso va, ¿no? La idea, ¿no? De ahí la causa, que tienen problemas, algunos, distorsión de la realidad o falta de empatía, muchas veces. Y a veces estas personas que agreden también vienen de modelos similares, han visto, han presenciado modelos de agresión y por eso lo ven como algo normal, ¿no? Y ahí viene la causa de todo esto. Entonces, yo estoy así observando, ¿no? Ese tipo de situaciones, las causas. Correcto, correcto. Muy bien, Miss. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la información que nos acaba de dar, llego a esta pregunta. El bullying no llega a ser aceptado por muchos equipos psicopedagógicos como una patología compleja, como bien lo mencionó usted. Pero usted considera tal vez que podría ser aceptado o no. Podría ser aceptado como una patología. Claro, como una patología. Hablando claramente, usted me lo dijo puntualmente. No necesariamente es porque tenga algún problema emocional, patológico, sino va por otro lado. Pero usted, personalmente usted, si tuviese que de repente considerarlo, ¿lo haría? ¿Y por qué? Sí, cuando es muy recurrente, continuo y se normaliza, es más, ¿no? Que jueguen, yo he visto así, jugamos a pegarnos, ¿no? Nos reímos, le causa gracia, entonces cuando lo ve como algo normal, sí es poder considerar una patología, es más, ¿no? Porque hasta se justifica, ¿no? Se justifica esa conducta. Entonces, sí, porque ahí hay seriamente, ahí se está distorsionada la realidad. Por eso hablé hace rato del pensamiento distorsionado, ¿no? Entender que pegar puede generar alegría o cambio en la persona, ¿no? O burlarse de la otra persona puede generar incluso hasta ser mejores amigos, ¿no? O sea, burlarse, pegarse, hacerse trampas, qué sé yo, puede ser algo normal. Sí es considerado una patología realmente, ¿no? Cuando es normalizado como algo, ¿no? Que todos aceptan, pero que realmente daña y lastima con el tiempo, ¿no? Entonces, sí, por eso yo considero de que esto puede, se está extendiendo y hasta se está justificando y muchas veces hemos visto, incluso hace poco, el caso de un docente de repente, bueno, uno de los estudiantes estaba que le pateaba al otro compañero, que ya estaba un caso de agresión y violencia física, ¿no? Y el docente, pues en su enojo, en su cólera, en su molestia, agarró a correazos, ¿no? Al estudiante que estaba haciendo, que agredía al compañero, ¿no? En las redes sociales he visto eso. Y, pero miren, si queremos contrarrestar o corregir algo, no puede ser con lo mismo. ¿A qué me refiero? Si yo quiero evitar que alguien violente, yo no puedo usar la violencia, tengo que usar otros mecanismos. Es como decirle a un fumador que le voy a corregir dándole de fumar más, ¿no? Entonces no podemos hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que buscar otras estrategias o otros mecanismos para modificar esa conducta. Entonces, por eso estoy diciendo que se convierte en una especie de conducta aceptada, ¿no? Normalizada y podría ser una patología definitivamente, ¿no? Generar un trastorno mental también.
Ok, Miss. Bien. Ahora hablando del tema como coordinadora del colegio, usted, ¿ha hecho o ha implementado alguna solución en su institución para evitar el bullying? Ujú. Muy buena pregunta. Los colegios son los primeros lugares donde pues, estamos nosotros trabajando con seres humanos y donde obviamente van a darse un tipo de interacciones y una de ellas es también ese tipo bueno, de acciones de violencia que puede generarse, claro, ¿no? Verbal, física, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí. En primer lugar, el colegio está inscrito en la plataforma CICB, es una plataforma bueno, ¿no? asociada al Ministerio de Educación que ve, que sigue los casos de bullying en los colegios, ¿no? Entonces, esto es un gran alcance, es un gran avance, es una acertada decisión que ha tomado el colegio, ¿no? La promotoría, la dirección, para poder nosotros estar de alguna manera muy vinculados a esta plataforma, porque ya nosotros manejamos mecanismos de vamos a llamarlo así, de prevención. Primero, no podemos llegar recién a un caso de agresión para ver qué hacemos. Tenemos que buscar mecanismos de prevención para evitar o minimizar o reducir o anular, si fuera posible, todo acto de violencia. Entonces, hay un protocolo que se sigue cuando ocurre ya algún tipo de acción, ¿no? Relacionada con una agresión verbal o quizás hasta una agresión física si se diera. Y acá las acciones son diferentes, ¿no? Hay cierto tipo de sanciones que no tienen que ver con necesariamente pues, sanciones que afecten emocionalmente al estudiante, sino más bien que lo ayuden a reflexionar, ¿no? Se llaman las acciones reparadoras, ¿no? Las acciones reparadoras involucran que el estudiante primero sea atendido por el servicio psicológico del colegio, sea abordado en ese sentido, darle a los profesores alcances también para cómo poder acompañar este proceso, y el estudiante incluso conviva con la persona que ha sido víctima bueno, ¿no? Como consecuencia de sus actos, a que haga un trabajo colaborativo de equipo y hasta repare con sus acciones de solidaridad, de acompañamiento, de trabajo en equipo en el colegio, o también intervenga con algún tipo de exposición relacionada con los valores tan importantes que son necesarios explicar y expresar, porque los valores son más que palabras, son acciones, ¿no? Que el estudiante interiorice esa temática y pueda compartirla con los compañeros y sea un foco de cambio, ¿no? En el colegio. Pero lo principal es de que trabajamos con un protocolo y estamos inscritos en el portal CICB para llevar un seguimiento a los casos de bullying, ¿no? Que se deben de evitar y prevenir en los colegios. Bien, una consulta, coordinadora, una pregunta. Teniendo en cuenta, pues, que ustedes están inscritos en la plataforma CICB, obviamente es una capacitación que viene directamente para los profesores, tal como lo entiendo, pero ustedes como institución y usted como coordinadora, ¿ha ejercido algún programa en donde se dé charlas tanto a los alumnos como a los profesores? Porque entiendo que el tema de CICB va por un lado más administrativo, pero en cuanto a los profesores y a los alumnos, ¿se ha llevado a cabo alguna charla, alguna capacitación tratando y tocando ese tema? Ujú. Sí, muy buena. Claro, la pregunta está más directamente vinculada ahora sí a nuestras acciones inmediatas, ¿no? Como institución y con todos los integrantes, ¿no? Bueno, ¿no? De la institución educativa. Nosotros contamos con un servicio psicológico en el colegio. El servicio psicológico permite dar alcances, ¿no? Herramientas, pautas, orientaciones que también el docente pueda detectar a tiempo este tipo de acciones de violencia entre los estudiantes. Y está interviniendo el departamento psicológico en talleres de autocontrol, en talleres del manejo de las relaciones entre los estudiantes, de la comunicación de tipo asertiva, manejado de la conducta agresiva, ¿no? El uso de la técnica del semáforo, ¿no? En fin, varios aspectos importantísimos para contrarrestar autorregular en todo caso esas conductas impulsivas y racionalizar. Muchas veces no dejarse llevar por la emoción, que es humana obviamente, pero también racionalizarla y reflexionarla, ¿no? Y se está dando pautas a los maestros, es una especie de también de acompañamiento a los maestros para que ellos puedan sensibilizar y poder también intervenir en estos casos, ¿no? Entonces, ya el departamento psicológico se cuenta con un equipo ¿no? de profesionales, entonces están haciendo ya la intervención en los niveles de primaria y ya también en secundaria se están permaneciendo, ¿no? El trabajo se está haciendo. Y también las pautas correspondientes con
digamos, reuniones con ahora los equipos de docentes por niveles, ¿no? De primaria y secundaria, ¿no? Porque en ambos niveles se da ese tipo de situación. Estamos también interviniendo. Bien, bien, coordinadora. Muy importantes sus acotaciones. Cabe resaltar, Miss, que ya vamos terminando con esta entrevista. Pues Ajá. vamos terminando esta entrevista y bueno, una de las preguntas que continúan es, ¿considera usted que una víctima de bullying debe llevar terapia psicológica después de haber sido abusada? Sí, definitivamente. Hay un abordaje importantísimo para darle un soporte emocional a la persona, darle, empoderarla también, ¿no? Porque generalmente a veces ellos tienen la idea de que son los culpables de esto y hay que generar también una idea de que eso no es así. Y prevenir o evitar, obviamente, no más incursión, que se incurra en actos de violencia, ¿no? Sí, hay un abordaje inmediato y un acompañamiento no solamente a la víctima, también al agresor. Debe ser así. Así es. Correcto, Miss. ¿Y usted personalmente ha tratado casos de bullying? Y si así fuese, ¿cuál fue el caso más impactante que ha presenciado usted en su labor? Bien, esto, directamente casos de bullying, pero vamos a llamarlo, no en un nivel tan elevado, ¿no? De repente, violencia verbal, un apodo, ¿no? Cosas así. Pero sí hay uno que estuve en un colegio y se trató con un equipo de trabajo que fue el ciberbullying, que ese es el más temido en todo caso, porque ahí los agresores son anónimos y es bien complicado y genera todo una especie de, pues, un enmascaramiento y se denigra completamente a la persona y lo peor es que sale publicada, todo esto se publica para otras personas que ni siquiera tienen que ver con el entorno, ¿no? La red social del estudiante. Entonces, eso sí es más complejo. Entonces, hay un mayor soporte emocional que hay que darle a la víctima de bullying y a la familia también de pasar, y también de prevención para todo el colegio. Eso sí, porque es un trabajo ya multidisciplinario, no solamente es un psicólogo, tiene que haber un equipo de trabajo. Eso sí he tenido la oportunidad de presenciar. Bien, claro, el cyberbullying es algo muy difícil de detectar, aparte que ya no está pues dentro de nuestras posibilidades, se podría decir, de monitorear y observar. Más que todo viene un trabajo desde casa. Ok, Miss. Ok, Miss. Bueno, de manera muy personal, Miss, vamos a detallar estas preguntas. Usted pues en su etapa tanto escolar como preuniversitaria o universitaria, ¿usted en algún momento de su vida ha sido víctima de bullying? Y si así fuese el caso, ¿le ofrecieron ayuda o no? Creo que en cierto modo todos de alguna manera hemos pasado algún tipo de acción, ¿no? Que nos hacían generar, o sea, no nos respetaban nuestros derechos, sino y generaban la idea de que nos callemos, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que me dieron un vuelto en un billete que no era el adecuado cuando era estudiante universitaria, pero realmente tuve que sacar como que mi fuerza de dentro interna y decir, esto no lo voy a aceptar, ¿no? Porque este billete está, pues, deteriorado, ¿no? Y tuve que ponerme fuerte, ¿no? Era una joven de 17 años, me acuerdo. Entonces, creo que hacer sentir mis derechos y afirmar mi seguridad era lo más importante, ¿no? Entonces, puedo yo precisar eso, ¿no? Me acuerdo mucho esa vez. Y si me ofrecieron ayuda, creo que sí, la ayuda lo daba, pues en la universidad teníamos nosotros un servicio psicológico y un acompañamiento. Entonces, es importante. Entonces, las universidades ya ofrecen, ¿no? Apoyo, no solamente psicológico, sino también hay todo un conjunto de actividades extracurriculares que son de gran ayuda para los estudiantes, ¿no? Y la familia no está de más, la familia es lo más importante en este tipo de soporte emocional que todos necesitamos, ¿no? Todos queremos. Es lo más Bien, importante. muy bien, Miss. ¿Algún profesor, Miss, le ha hecho bullying a usted en el colegio? Bueno, yo recuerdo, no, felizmente fue una alumna con algo promedio regular, ¿no? Académicamente, pero sí en educación física, no era muy buena en educación física, pero siempre nos exigía, ¿no? El profesor y nos generaba, no importa, decían, ¿no? O sea, no me importa si esté mal, si esté enfermo, haga la actividad. Pero ahora sí entendí de que es muy importante la actividad física, ¿no? Pero el miedo a de fallar o equivocarme era lo que a mí me generaba, ¿no? Pero felizmente que no he tenido por lo menos profesores que han hecho una labor de acompañamiento muy importante, ¿no? Eso sí, como experiencia tengo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, el curso de educación física es algo indispensable y en pandemia creo que salió a relucir más todavía. Es muy necesario, sí. Continuando con las preguntas, Miss. ¿Algún profesor
perdón, ¿conoció algún compañero o profesor que fue víctima de bullying? ¿Pudo Sí, me hacer acuerdo. algo usted? Esto, eh, bueno, sí, de repente un docente que me acuerdo mucho tenía bilingüismo. O sea, era un docente que a la vez tenía el quechua y el castellano y no se expresaba, o sea, no usaba las vocales de una forma correcta porque se notaba pues, ¿no? El acento, la distorsión de las vocales en una persona que tiene bilingüismo, ¿no? El idioma quechua con el castellano. Entonces había motivo de burla de los estudiantes, se reían cada vez que le hablaban. Entonces, realmente hay que abordar a los estudiantes y hacerles entender que es un ser humano, de que va, pues, esa cruce de información en cuanto al idioma, ¿no? Original que tiene, que maneja más allá, que ellos dominan y que aprendieron desde muy temprana edad, no es igual. Y habla el castellano, y también lo va a hablar un poco distorsionado, de hecho, ¿no? Porque esa ha sido su lengua original. Entonces las personas merecen respeto, ¿no? Eso es lo que yo me acuerdo mucho de un docente, ¿no? Que llegó en un momento a trabajar en una institución donde yo laboré. Entonces, ahí ponerse en el lugar del otro, eso se llama la empatía, trabajar con los estudiantes. La empatía era muy importante, ¿no? Y Ok. también entre docentes existe un poco eso, ¿no? El racismo. El racismo también es una forma de, ¿no? De agresión o de Discriminación también, la ¿no? discriminación racial, exactamente. Es mucho de eso, joven. Mucho de Bien, eso. Miss. Miss, ahora hablando específicamente de una persona que sufre de bullying, ¿qué enfermedades mentales puede tener una víctima de bullying? Es grave, es grave. Puede haber desde conductas depresivas, desde un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, ideas suicidas también, porque han terminado en casos de suicidio, algunos de esos, ¿no? De estos casos que tenían antecedentes de bullying, ¿no? Y trastornos psicosomáticos, o sea, personas que sufren dolencias y dolores corporales o enfermedades corporales que no tienen realmente un origen físico, todo es mental también. Entonces, cómo se trastoca, cómo se afecta la salud mental, ¿no? De la persona que es víctima de bullying. Hay que tener mucho cuidado. Las enfermedades mentales actuales de moda, por llamarlo así, las más severas, más difíciles de trabajar son los trastornos de ansiedad y la depresión, que termina en suicidio en algunos casos. Esas son las consecuencias del bullying, ¿no? Exacto. Ok, Miss. Bueno, Miss, para terminar, esta sería la última pregunta. ¿Qué medidas aconsejaría el gobierno para combatir el bullying? Combatir el bullying. Combatir. Wow, es un trabajo de equipo, es un trabajo minucioso, es dar soporte a los docentes, ¿no? Emocionar a los docentes, fortalecerlos en su labor, en su autoestima, en su relación con los demás. Es trabajar con equipo, un equipo multidisciplinario. Se requiere la intervención de psicólogos escolares en los colegios, ¿no? Un equipo de trabajo. Un psicólogo no hace un trabajo con una cantidad de población estudiantil. Es un equipo de trabajo que tiene que estar ahí acompañando al docente, acompañando a los estudiantes, y lo más importante, enfocar también un trabajo de ayuda hacia los padres de familia, ¿no? Que vaya más allá de no solamente del colegio, de los centros de salud mental, de los centros médicos, ¿no? Que tenemos en el Estado, el Ministerio de Salud, a las familias, porque muchas veces las familias se dan los primeros también indicadores de violencia ahí, dentro del núcleo familiar. Ahí viene todo esto, y los modelos se traducen después en la relación que los estudiantes tienen en el colegio con sus compañeros, ¿no? Los valores que de alguna manera se han ido perdiendo, y a veces los valores son muy contrarios. O sea, se indica, como es hace rato, se normaliza la violencia como algo común, ¿no? Entonces hay un trabajo del MINDI, del Ministerio de Justicia, perdón, de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, hay un trabajo. Correcto. Correcto. Bueno, Miss, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecerle una vez más su tiempo a usted, coordinadora general, Miss Ivonne Pérez. Eh, este es un trabajo para el curso de Géneros Periodísticos, una entrevista del tema de la violencia en los colegios, en los centros educativos de Lima, y tuvimos la presencia, pues, de la señora coordinadora general Ivonne Pérez del Colegio Cristo Rey de Villa en Villa El Salvador. Bien, Miss, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo. En colaboración con Gloria Fernández, este trabajo y esta entrevista va para el curso de Géneros Periodísticos. Muchas gracias, Miss, que tengan muy buenas noches. Buenas Hasta luego. noches, gracias. Buenas noches.